Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Vamos a continuar con esta serie en la que estamos estudiando el catecismo cristiano. Vamos a recordar un poquito que en la última sesión examinamos la primera pregunta de esta primera parte que le llamamos protocatequesis o catequesis introductoria, en la cual nos centramos en ver qué es realmente un catecismo. Y habíamos visto que el catecismo y la misma palabra catequesis nos habla de la instrucción en los fundamentos de la fe cristiana, de la vida cristiana. Y la finalidad es instruir al catecúmeno, al que recibe la instrucción, en la verdadera fe, es decir, centrarse en el corazón de lo que verdaderamente es el Evangelio, el mensaje mismo de Jesucristo y el mensaje apostólico transmitido a través de las Escrituras en esa tradición viva de los mismos apóstoles para la Iglesia del Señor. Que de esta manera podamos glorificar a Dios a través de la verdadera fe y también siendo verdaderos discípulos de Cristo. Hemos visto que el propósito claro de la catequesis es realmente instruirnos para ser discípulos de Jesús, para seguirle en una obediencia fiel, en una relación de fe, obediencia y de amor. Esa es la realidad de la vida cristiana, no puede ser de otra manera, y la catequesis tiene esta finalidad de instruir a aquellos que van a ser bautizados en la fe o a aquellos que, habiendo sido bautizados dentro de la alianza como hijos en las familias cristianas, luego van a confesar ellos mismos, a profesar esta misma fe, y esa fe va a ser confirmada para sus propias vidas y para la salvación de sus almas, como hemos visto ya en la primera pregunta. Vamos a centrarnos en la segunda pregunta. Esta segunda pregunta nos dice: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Bien, ya que la primera pregunta nos habla acerca de lo que es el catecismo, y estamos viendo que el catecismo es la instrucción para que nosotros seamos instruidos en las verdades de la fe cristiana, es decir, en ese corazón del Evangelio, en el mensaje del Evangelio, pues la segunda pregunta dice, entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es ese Evangelio en el que nosotros vamos a ser instruidos? Bien, la respuesta es la siguiente. Evangelio significa buenas noticias y es el anuncio de la buena nueva del reino de Dios, del amor salvador de Dios hacia los hombres y hacia este mundo perdido, por medio de la persona y obra de su Hijo Jesucristo, quien se entregó en sacrificio para morir en la cruz y resucitar al tercer día para redimirnos y reconciliarnos con Dios y reunir en Él todas las cosas en su reino eterno, en una nueva creación. Bien, esta respuesta del catecismo da para exponer muchísimo. No tenemos mucho tiempo, mi intención es hacer estos vídeos de una forma concisa y breve. Ya dentro de la iglesia, cuando hacemos la catequesis, podemos tardar mucho tiempo en examinar las preguntas y todo el testimonio bíblico, pero mi intención es hacer aquí unos breves resúmenes acerca de todo el contenido de esta catequesis. Bien, evangelio, como nos dice aquí la respuesta del catecismo, significa literalmente buenas noticias o buenas nuevas. La palabra griega evangelion es la que se traduce en el español como evangelio, ¿verdad? Y esta palabra evangelion, en la época del Señor y en la época de los apóstoles, era una palabra que tenía un significado casi técnico en mucho de su uso, ¿no? Era una palabra que se utilizaba básicamente para anunciar o proclamar aquellas noticias grandiosas, noticias de gozo, pero que tenían que ver o estaban relacionadas normalmente con algún gobernante, con algún rey poderoso,
con alguno que iba a cumplir una función de salvación o de protección para el pueblo. De hecho, existen testimonios en la misma época del Señor. Hay una inscripción que se llama la inscripción de Priene, podéis buscarla, en la cual nos muestra o se refiere, ¿no?, con los siguientes términos a Augusto César, ¿no?, como el Evangelio de Augusto César, ¿no? Estaban proclamando las buenas nuevas de que Augusto César traería un reinado y un gobierno de paz para el imperio. Entonces, esta palabra evangelion es una palabra que se refiere en el tiempo apostólico, y para hoy en la Iglesia es importante entenderlo así, a una auténtica proclamación, como los heraldos de un rey van delante proclamando, anunciando las buenas nuevas de que viene un rey para traer un reino, un gobierno justo y la salvación que el pueblo espera. Para muchos en el día de hoy la palabra evangelio les suena a los libros, a los 4 primeros libros que tienen el Nuevo Testamento, ¿no? La palabra evangelio ya en mucho de la mentalidad actual se ha comprendido así, como que se refiere simplemente a los 4 libros que son el testimonio apostólico de la vida de Cristo, ¿no? Ese es un significado que la palabra evangelio ha tomado después a lo largo de la historia, ¿no? Al inicio, el testimonio de los apóstoles, ¿no?, realmente se llamó así. Justino Mártir le llama así, el testimonio de los apóstoles son el testimonio que ellos dieron de Cristo en estos 4 libros que luego hemos venido a llamar los 4 evangelios. Pero bien, esa es una forma de hablar para referirse a estos 4 libros que nos muestran evidentemente el testimonio cuádruple del único evangelio de Dios. Porque el evangelio no son esos libros en sí. El evangelio es el mensaje del evangelio que contienen esos 4 libros. Por eso es el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Juan. El evangelio es uno, pero los testigos, en ese caso, son estos 4, ¿verdad?, que nos dan testimonio del único evangelio. El único mensaje del evangelio. Obviamente, en el sentido cristiano, cuando nosotros nos acercamos a las escrituras, nosotros vemos claramente, por ejemplo, en el evangelio de San Marcos, ¿verdad?, cómo empieza el evangelio de San Marcos. Si nosotros nos vamos al capítulo 1, San Marcos inicia así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así es como empieza este evangelio de San Marcos. Es un anuncio claro de que este escrito es el principio del evangelio, de este anuncio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y él empieza a detallar allí la profecía en Isaías, y no sé, como dijo, o como está escrito en Isaías, el profeta: yo envío mi mensajero delante de tu faz, y empieza a hablar del ministerio de Juan el Bautista. Entonces, esta palabra evangelio, que ya era común en los tiempos apostólicos y era común para todos los que oían el mensaje y por supuesto para los judíos, tenía ese sentido de una proclamación, de unas buenas nuevas, pero los judíos las relacionaban por supuesto con unas promesas del Antiguo Testamento. Dios había prometido en el Antiguo Testamento, tras una y otra vez las infidelidades del pueblo de Dios y haber sido juzgados en la esclavitud con los asirios, con los babilonios, y haber sido un pueblo que de haber sido redimido y rescatado por Dios está por su propia idolatría y su rebelión en un constante juicio. Pero Dios ha prometido que vendría un libertador, uno que verdaderamente les traería la libertad y la salvación, la redención que ellos necesitan. Una de esas promesas maravillosas está en este profeta Isaías, escribiendo 700 años antes del Señor. En el capítulo 52, el versículo 6, dice el Señor: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Está hablando de la salvación que vendrá. Porque yo mismo, dice el Señor, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Es decir, el Señor está prometiendo que Él mismo vendrá y estará presente. Versículo 7, cuán hermosos son
sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas. Esta es la traducción de la palabra evangelion, es decir, los pies del que trae el evangelio, las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Fijaos esta promesa tan preciosa de que Dios mismo vendría, y realmente hermosos los pies del que anuncia estas buenas nuevas de paz, de reconciliación con Dios, de salvación, buenas nuevas que dicen tu Dios reina. Ese es el trasfondo del pensamiento judío cuando se da el anuncio del Evangelio de Jesucristo, como dice San Marcos. Es el anuncio de que Dios reina, es el anuncio de que Dios verdaderamente se ha hecho presente en Cristo y ha venido a este mundo para salvar a su pueblo, para salvar a todos aquellos que le reciben y hacen de él su Rey y Señor. Ese es el anuncio de la buena nueva del reino de Dios, como nos dice el Catecismo. Esa es la buena noticia del reino de Dios. Por eso es que Jesucristo mismo, cuando inicia la predicación del Evangelio, en este mismo Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Jesús, después de ser bautizado, fue y predicó el Evangelio del reino de Dios. Ese es el Evangelio verdadero, el Evangelio donde Cristo es Rey, donde Dios ha venido como Señor para salvar a su mundo, restaurar este mundo perdido por el pecado, en la persona y la obra de Jesucristo, su eterno Hijo, que se encarnó para salvarnos de nuestro propio pecado y la condenación en la que hemos caído, y en la desgracia que este mundo entero ha caído por el pecado. Él vino predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Y ese es el anuncio de Cristo. Arrepentíos, volveos a mí y creed este Evangelio, creed que yo soy el Señor, creed que yo he venido para traer la salvación. Entonces, como nos dice el Catecismo, Evangelio es esta buena noticia, el anuncio de la buena nueva del reino de Dios, de que Dios restablece su reino en este mundo, un reino que había sido perdido por Adán. Cuando Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva, Dios le entregó el reino de este mundo para que sea él su imagen y semejanza, su representante, para que sea el Rey de Dios. Pero Adán falló. Adán fue engañado por la serpiente, Eva engañada, Eva transmitió a Adán ese engaño, y Adán, como el representante, ¿verdad?, pecó y se rebeló. Y el dominio de Satanás en este mundo permaneció. Pero Cristo es el postrer Adán, nos dice San Pablo, es decir, es aquel que viene a restaurar lo que el primer Adán estropeó. El primer Adán dejó todo este mundo bajo el pecado, pero Cristo vino a restaurar como el postrer Adán, vino a cumplir lo que el primer Adán y ninguno de nosotros hemos podido cumplir. Es decir, el ser fieles al llamamiento de Dios. Entonces, eso es el Evangelio, la buena nueva del reino de Dios, de Cristo que viene a restaurar todas las cosas, y nos dice el Catecismo, es la buena nueva del amor salvador de Dios hacia los hombres y este mundo perdido, por medio de la persona y obra de Jesucristo. El Evangelio es el Evangelio del reino, es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de la gracia de Dios, como nos dice la misma Escritura. ¿Por qué? Porque en el Evangelio nosotros vemos el amor de Dios, siendo nosotros pecadores, como dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Nosotros podíamos haber permanecido en el pecado separados de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. El Hijo de Dios tenía que encarnarse, venir a este mundo, vivir perfectamente sin pecar y morir en la cruz en nuestro lugar para rescatarnos, para darnos el camino, la oportunidad, la forma de ser redimidos y ser librados del pecado. El Evangelio es el anuncio de ese amor glorioso de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice San Juan capítulo 3 versículo 16, y son palabras del mismo Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a Jesucristo, el único que es eterno con el Padre y el Espíritu, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el anuncio glorioso de ese Evangelio. Jesús tuvo que venir a este mundo para salvar a los pecadores, y es en este anuncio, en este Evangelio, donde vemos el amor salvador de Dios por los hombres y por este mundo perdido. Dios ama con locura al ser humano. Dios ama con locura a este mundo perdido que es su creación, destruida, degenerada por causa del pecado y por Satanás, que reina momentáneamente en este mundo caído. Pero en Cristo Dios está restaurando todas las cosas, estableciendo su reino de salvación, de justicia, de paz, de amor, de reconciliación en este mundo. Y eso se mueve a través de la Iglesia de Cristo, donde Cristo mismo es Señor y Rey. Entonces el Evangelio es este anuncio que nos muestra ese amor salvador de Dios por este mundo perdido, por medio de la persona y la obra de su Hijo Jesucristo. No había forma de salvarnos si no era en la persona y en la obra de Jesucristo. Por eso es que el Evangelio está centrado en Cristo, en su persona, en Él que siendo Dios eterno se encarna y se hace hombre, para vivir perfectamente y como Dios y hombre, entregarse en la cruz para salvarnos, para ser el único mediador entre Dios y los hombres. En su persona y en su obra, porque solamente a través de su cruz nuestros pecados podían ser perdonados, solamente a través de su cruz Satanás y su imperio podía ser destruido y vencido, a través de su muerte podíamos nosotros ser libertados de la esclavitud y en su gloriosa resurrección recibir la vida y la vida eterna para reconciliarnos, es decir, volver a unirnos con Dios, reconciliar, volver a unirnos con Dios y de reunir en Él, reencabezar en Él. Es una palabra que aparece en Efesios, recapitular en Él todas las cosas. Es decir, volver a poner a alguien como la cabeza de todo y todo lo demás sujeto en orden a Él. Eso se perdió en Adán, pero aquí lo tenemos restaurado en Cristo como cabeza en quien se sujetan todas las cosas en su reino eterno. El Evangelio es el anuncio del amor de Dios restaurando su mundo, restaurando al ser humano y la creación bajo una cabeza santa y perfecta, que es Jesucristo, su amado Hijo. Y esto llegará a su consumación final en ese reino eterno cuando Jesús vuelva y la creación sea regenerada. El mensaje del Evangelio apunta a una realidad presente pero también futura, en la que plenamente esta creación será restaurada y todos aquellos que resuciten para salvación por haber estado en Cristo, fieles en Él, gozarán de esta eternidad en una nueva creación. Ese es el anuncio de forma resumida, pero gloriosa, de ese Evangelio. Eso es el Evangelio, es ese anuncio al que tú mismo eres llamado. Cristo te llama, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Vuélvete al Señor, entrégate a Cristo y sé parte de ese reino eterno. Esta segunda pregunta, nos lleva al corazón de lo que es este catecismo. Y espero que sean lo que meditemos y nuestro corazón sea confrontado a ver si verdaderamente nos hemos rendido a Jesús para seguirle. Jesús decía a todos: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y destruye su alma? ¿De qué nos sirve seguir los reinos de este mundo si nuestra alma se pierde? Vuélvete a Cristo, recibe este glorioso evangelio y sigue a Jesús. Que la gracia del Señor esté con todos vosotros y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y que su palabra more con abundancia en nosotros. God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now